Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos nuevamente en el torneo Tata Steel, Chess India Rapid and Blitz, y en el formato rápido había ganado Erigaisi. De alguna manera el jugador que le había plantado batalla hasta la última ronda fue Levon Aronian. De hecho tenían que jugar esa última ronda entre ellos dos y Levon Aronian estaba obligado a ganar. Finalmente Erigaisi obtuvo unas tablas, una partida muy disputada en la que Aronian incluso tuvo cierta ventaja, pero bueno, pues finalmente ganó ese formato y ahora estamos en el formato rápido. Nihal Sarin lleva las piezas negras en esta partida y con piezas blancas el propio Erigaisi, que bueno, pues ha sido una partida muy emocionante a 3 minutos con 2 segundos de incremento, por lo tanto prácticamente mueven y luego piensan, aunque lógicamente, bueno, el nivel que juegan es espectacular, por lo tanto vamos a ver una partida súper interesante. Ya en el tablero por parte de Erigaisi C4, a lo que se responde con caballo F6 por parte de Sarin, caballo C3 y tras E5 seguimos una apertura inglesa con una siciliana invertida, ¿no? En la siciliana pues es E4, C5 y en este caso es C4, E5. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo con E3, caballo C6 y tras dama B3, desarrollando de alguna manera temprana la dama, ya mirando de alguna manera pues el punto de B7, de F7, las piezas negras buscan el fianchetto de su rey para posteriormente enrocarse en corto. De momento también las piezas blancas comienzan con el desarrollo de sus piezas en el flanco de rey, caballo F3, alfil G7 y tras jugarse D3, enroque en corto por parte de Sarin y alfil E2. Por lo tanto, de momento, como vemos, pues las piezas se van colocando y desarrollando. Torre E8 ganando fuerza en una de las columnas centrales y enroque en corto por parte de Erigaisi. Más jugadas de 6 permitiendo el desarrollo ahora del alfil de casillas blancas y tras estos movimientos torre D1. De alguna manera la torre pues mira por rayos X a la dama enemiga, B6 también buscando el doble fianchetto y tras estos movimientos se juega A3, alfil B7 y aquí viene ya una ruptura central que de alguna manera es un movimiento importante, ya que por un lado se juega E4 y a favor de las negras es que cuentan con estas dos casillas muy interesantes, E4 y F4, para que en algún momento pueda saltar uno de los caballos y ocuparlas. También las piezas negras cuando jugaron en su momento E5 pues tienen las piezas blancas esta casilla de D5, pero quizás es algo más secundario. Por otro lado, a favor de las blancas, tras este movimiento y ganar de alguna manera o tener posibilidad de saltar a D5, también el alfil de casillas negras pues de momento va a chocar contra uno de sus peones y por otro lado pues este alfil de casillas blancas también de momento pues no tiene toda la fuerza que las piezas negras querrían, ¿no? Tras estas jugadas, quizás a este 4 hubiese sido mejor jugar dama C2, aguantando un poquito más esa ruptura, como comentamos, pero si las negras lo aprovechan, pues puede ser interesante. De momento ya se maniobra con uno de los caballos, llevándose a D7, y aquí hay un tema táctico del cual Erigaisi intenta sacar tajada con este movimiento y hacer que las piezas negras jueguen F6, debilitando un poquito la estructura de peones. Dama C8 también es posible, y no es que se esté ganando la partida, sino que bueno, pues las piezas negras quedan un poquito más pasivas, al menos de momento, pero aquí Nihal Sarin encuentra un movimiento muy preciso para tener ya cierta ventaja en la posición y no es otro que caballo D4. Entrega a la dama, pero a cambio está atacando a la dama de B3. La gran diferencia es que si las piezas blancas van ahora por los cambios de damas, este caballo ataca a la torre de A1, el alfil se tiene que retirar, quizás ganando un peón, pero tras los cambios pues las piezas negras salen bastante bien favorecidas, ¿no? Cuentan con calidad
y en cuanto a peones tienen uno de menos, pero lógicamente pues de alguna manera la calidad cuenta más. Y en caso de esta posición, y si por ejemplo se retira la dama tras este ataque, primero manteniendo el ataque sobre la dama de D8 y por ejemplo la dama viene a A2, las negras pueden jugar primero caballo F3 dando jaque, alfil por F3 y entonces caería una pieza entera y por lo tanto todavía sería peor. Por lo que tras caballo D4, también siendo posible caballo C5 con la misma idea por parte de las negras, gracias a esta casilla que habían ganado anteriormente jugando E4 por parte de las blancas, pues la partida continúa con caballo por D4 y tras dama por G5 el alfil ha quedado indefenso, se juega caballo F3, ya que el caballo estaba atacado por el peón D5, la dama vuelve a D8 y tras estas jugadas ahora sí que se juega dama C2. La partida continúa con caballo C5, por lo tanto ahora Nihal Sarin maniobrando con su segundo caballo, la idea es traerlo a E6 y así tener nuevamente disponibles las casillas de E4 y F4, B4, además forzando este movimiento y tras caballo E6, ahora son las blancas las que aprovechan esta casilla, aunque de momento no tiene visos de que sea o que se vea algún tipo de ataque tras este movimiento. La partida continúa con H5, un movimiento bastante interesante que se libera la casilla de H7 y quizás el rey podría venir a H7 en algún momento para alfil H6. El rey protege el alfil, controla toda la diagonal y se aprovecha además que las piezas blancas no cuentan con alfil de casillas negras. De momento dama D2 en la posición y tras estos movimientos de momento no se ve esta posición en el flanco de rey, sino que se juega C6 expulsando al caballo, este viene a 3 y ahora son las negras Nihal Sarin el que rompen el centro con D5. Tras este movimiento C por D5, C por D5 viniendo alguna captura y la dama se retira a A2. Además de estar en el centro de la columna, nuevamente la torre vuelve a tener fuerza en una posición en la que puede quedar clavada la dama y además esta dama se ha retirado pero tocando el punto de D5. De momento Nihal Sarin juega torre C8 ganando la columna abierta y aquí hay un movimiento que hace Erigaisi que quizás no es el más correcto. Es verdad que con G3 se defiende la casilla de F4 para un posible salto por parte del caballo, la casilla de D4 la defiende el caballo de F3, pero Nihal Sarin va por se juega G3, perdón, y aquí las piezas blancas, como decía, que me he ido, vamos a ver luego cómo continúa la partida, tenía este movimiento bastante interesante, caballo por D5 ganando un peón, al menos de momento, y si entramos en esta línea en el que se puede cambiar todo o varias piezas, pues ahora las negras tienen a su caballo atacado, cuentan con peón de menos, pero caballo F4 pues toca el alfil de E2 que está sin defender, también ganar el peón de D5 y aquí las blancas tienen este movimiento, torre A2, defienden al alfil, se pueden cambiar piezas, pero también es interesante que esta torre esté en esta posición y quizás pues también se controla la séptima fila de las negras. Quizás si las piezas negras capturan en D5 tienen ligera ventaja, pero la partida, bueno, pues hay que seguir jugándola, ¿no? Se puede buscar aquí dar un doble, aunque entraríamos en otras líneas. Sin duda mucho más interesante para las blancas jugar este movimiento, se opta por jugar G3 y esto lo va a aprovechar Nihal Sarin haciendo un movimiento en el que abre la columna y la dama queda atacada. No obstante, se juega caballo D4, el alfil está defendido por la dama, también puede entrar por F3 dando un jaque, ganando un tiempo y tras estas jugadas caballo por D4, peón por y como vemos el caballo D3 está atacado. No obstante, se juega alfil C4, un movimiento arriesgado en el que hay doble ataque sobre el punto de F7 que está indefenso y además hay que recordar que el peón de D4 sigue estando clavado. No obstante, Nihal Sarin juega dama C7, doble ataque sobre el alfil de C4, el caballo, perdón, sigue estando atacado y el alfil quedaría defendido solo
por la dama, ¿no? En caso de que este caballo se retire. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega alfil b5 y las piezas negras ganan una pieza. Tras estos movimientos es verdad que la idea quizás completa de Erigaisi es traer la torre a d7, ataque sobre la dama y sobre un alfil que quedaría indefenso dependiendo de dónde se retire la dama, y además se mantiene este doble ataque por parte de las blancas en f7. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hace Nihal Sarin en esta ocasión. Juega dama e5 devolviendo la pieza, pero no defiende f7 sino el alfil de g7. El tema es que tras esta jugada se juega dama por f7 jaque y tras rey h7 en esta posición decide abandonar Erigaisi, ya que tiene una posición perdedora. Hay que recordar este alfil y ahora la dama, que bueno, la dama defiende el mate en g7, también está tocando a esta torre de a1, que tras esta última incorporación por parte de las blancas, pues la torre queda indefensa y aquí poco se puede hacer. Quizás viendo una línea, aunque no es la mejor para las blancas, podría ser quitar la torre a e1 tocando el punto de 3, pero bueno, tampoco funcionaría. Podríamos ver esta otra en la que se juega torre por b7. Por un lado se ataca la torre, se ha ganado pieza, aunque lógicamente pues las negras golpean primero, ganando un tiempo con este jaque. El tema es que esta línea tiene un final muy bonito y de alguna manera casi esforzado. El rey se retira a g2, sigue habiendo ataques sobre esta torre, la dama evita el mate en g7, pero existe torre f8. Por un lado, para no entregar material y con ello la partida, si se retira la dama, torre por f2 con jaque única, rey h3 y aquí se entrega una pieza. Tras estos movimientos el rey no puede escapar por g4, debe capturar en h2, torre c2 con nuevo jaque, rey h3 y la dama da la estocada final en h1. Habría varias líneas para las piezas negras, todas ellas favorecedoras, a no ser que se meta la pata, pero ya con ese rey h7 Erigaisi decide abandonar y se llevó el punto Nihal Sarin. Vamos hablando para próximos vídeos. Chao.